Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. La doctora Elena Vázquez se secó el sudor de la frente, de pie en medio del desierto de Atacama. El sol era abrasador y el aire, seco. Llevaba ya 3 meses trabajando allí y aún no podía creer lo que su equipo había encontrado. Todo comenzó con un simple sondeo de detección de metales. El gobierno chileno quería trazar un mapa de los depósitos minerales en esta remota área. El trabajo de Elena era asegurarse de que no perturbaran ningún sitio histórico. Esperaba encontrar viejos equipos de minería o quizás alguna cerámica antigua. No esperaba encontrar algo que lo cambiaría todo. El detector de metales se había vuelto loco cuando pasaron sobre una pequeña colina. Las lecturas eran tan fuertes que Elena pensó que la máquina estaba averiada. Pero cuando cavaron apenas 60 centímetros, golpearon algo duro, algo que no era roca ni tierra. Doctora Vázquez, tiene que ver esto, la llamó James Park, uno de sus estudiantes de posgrado. Estaba arrodillado junto a un hoyo que habían estado cavando durante la última semana. El hoyo tenía ahora 6 metros de profundidad y se hacía más grande cada día. Elena se acercó y miró hacia abajo. Lo que vio le aceleró el corazón. El metal era liso y oscuro, con patrones que parecían casi venas recorriéndolo. No era acero, ni aluminio, ni ningún metal que hubiera visto antes. La superficie parecía brillar con el calor del desierto, cambiando ligeramente de color cuando movía la cabeza. ¿Ya has hecho la prueba de datación?, preguntó Elena. Ese es el problema, dijo James. El equipo de datación por carbono no deja de darnos mensajes de error. El espectrómetro de masas dice que el metal contiene isótopos que no deberían existir. La doctora Kim cree que nuestro equipo está roto. La doctora Sarah Kim era la científica de materiales del equipo. Si ella pensaba que algo andaba mal con el equipo, Elena confiaba en su juicio. Pero Elena también confiaba en lo que veía con sus propios ojos. Ese metal no era de la Tierra. 3 semanas después, habían excavado lo suficiente como para ver la forma de lo que habían encontrado. No era solo un trozo de metal. Era una nave enorme de 400 metros de largo, completamente enterrada bajo la arena del desierto. Elena estaba en la tienda de mando, mirando el escaneo 3D que habían hecho del objeto. El diseño de la nave no se parecía a nada que los humanos hubieran construido. Era elegante y curvado, con secciones que parecían fluir unas en otras como el agua. No había costuras ni uniones visibles en ninguna parte del casco. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí?, preguntó el almirante Chun Wei-min. El almirante había llegado hacía 2 días con un equipo de científicos militares. A Elena no le hacía gracia que los militares se hicieran cargo de su excavación, pero entendía por qué estaban interesados. No podemos saberlo, dijo Elena. El metal no envejece como los materiales normales. Podría haber estado aquí 100 años o 1000 años, quizás más. El almirante Chun asintió lentamente. Era un hombre bajo, de pelo cano y ojos agudos que parecían captarlo todo de una sola vez. Elena se dio cuenta de que estaba pensando en cosas que iban mucho más allá de la arqueología. ¿Han encontrado una forma de entrar?, preguntó el almirante. Todavía no. El casco parece estar completamente sellado. Hemos probado herramientas de corte, pero nada funciona. El metal es más duro que el diamante, pero de alguna manera flexible al mismo tiempo. Es como si estuviera diseñado para mantener a la gente fuera. Elena condujo al almirante hasta el lugar de la excavación. Habían construido pasarelas metálicas alrededor de la nave para que la gente pudiera moverse con seguridad. La nave era gigantesca, mucho más grande de lo que parecía en los modelos por ordenador.
Estar de pie a su lado hacía que Elena se sintiera muy pequeña. La doctora Kim estaba trabajando cerca de lo que parecía una posible entrada. Había instalado una serie de equipos electrónicos y estaba tendiendo cables a lo largo del casco de la nave. ¿Alguna suerte?, preguntó Elena. Tal vez, dijo la doctora Kim sin levantar la vista de sus instrumentos. Estoy detectando una actividad eléctrica muy débil dentro de la nave. Es casi como si la nave estuviera durmiendo, no muerta. ¿Durmiendo? El almirante Chun enarcó una ceja. Las lecturas de energía son muy bajas, pero constantes, como un ordenador en modo de espera. Si estoy en lo cierto, esta nave podría seguir siendo funcional. Elena sintió un escalofrío a pesar del calor del desierto. Una nave alienígena funcional enterrada en un desierto de la Tierra. Las implicaciones eran enormes. ¿Puedes despertarla?, preguntó el almirante. No lo sé. He estado tratando de encontrar algún tipo de interfaz o panel de control, pero el casco es completamente liso. Sin botones, sin manijas, nada que parezca una puerta. La doctora Kim volvió a su trabajo. Estaba usando un dispositivo que podía detectar campos electromagnéticos. Lo movía lentamente por la superficie de la nave, observando cualquier cambio en las lecturas. Esperen, dijo de repente. Hay algo aquí. Elena y el almirante se acercaron. La doctora Kim estaba junto a una sección del casco que parecía exactamente igual a todas las demás, pero su detector pitaba rápidamente. El campo electromagnético es mucho más fuerte aquí. Es como si hubiera algo activo justo debajo de la superficie. La doctora Kim presionó su mano contra el metal. Por un momento, no pasó nada. Luego, el metal comenzó a brillar con una suave luz azul. El brillo se extendió hacia afuera desde donde su mano lo tocaba, creando patrones que parecían circuitos o vasos sanguíneos. Todos atrás, ordenó el almirante Chun. Pero Elena no podía moverse. Estaba fascinada por lo que estaba viendo. Los patrones de luz se movían, fluyendo por la superficie de la nave como el agua. Eran hermosos, alienígenas y ligeramente aterradores. Una sección del casco comenzó a cambiar. El metal sólido se volvió transparente y luego, simplemente, desapareció. Donde antes había un muro sólido, ahora había una abertura lo suficientemente grande como para que una persona entrara. Bueno, dijo Elena en voz baja, creo que hemos encontrado la puerta. El interior de la nave estaba oscuro, pero en cuanto Elena cruzó la abertura, las luces comenzaron a encenderse. No eran luces blancas y duras como las humanas, sino un suave azul verdoso que resultaba agradable a la vista. El pasillo era ancho y curvo, con paredes que parecían estar hechas del mismo metal fluido que el exterior. El almirante Chun la siguió junto con la doctora Kim y dos de los guardias de seguridad del almirante. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. El aire olía a limpio, como si hubiera sido filtrado y reciclado muchas veces. Esto es increíble, susurró la doctora Kim. Los sistemas de soporte vital de la nave siguen funcionando después de todo este tiempo. Se adentraron más en la nave, siguiendo el pasillo principal. Elena notó que las paredes estaban cubiertas de símbolos que podrían ser escritura, pero en ningún idioma que hubiera visto antes. Los símbolos parecían brillar débilmente con luz propia. El pasillo se abrió a una gran sala que era claramente el centro de mando de la nave. Había varias estaciones dispuestas en círculo alrededor de una plataforma central. Cada estación tenía lo que parecían ser superficies de control, pero en lugar de botones o interruptores, había paneles lisos que brillaban con una luz suave. Movimiento detectado, dijo una voz. Todos se congelaron. La voz había venido de todas partes a la vez, como si la propia nave estuviera hablando. Las palabras eran en inglés, pero el acento era extraño, como el de alguien que hubiera aprendido el idioma de viejas grabaciones. Iniciando protocolos básicos de conciencia, continuó la voz. Advertencia. Sistemas de la nave operando a capacidad mínima. Energía principal desconectada. Sistemas de armamento desconectados. Motor hiperespacial desconectado. Elena miró alrededor del centro de mando, tratando de averiguar de dónde venía la voz. Hola,
dijo, sintiéndose tonta por hablarle al aire. Intento de comunicación detectado. Idioma identificado como inglés, origen humano. Ajustando protocolos de traducción. El aire sobre la plataforma central comenzó a titilar, y de repente, apareció una figura de pie allí. No era sólida, solo una proyección hecha de luz azul, pero se parecía a una persona. Alta y delgada, con brazos largos y un rostro que era casi humano, pero no del todo. Soy Ket Mirren de la flota de la hegemonía, actualmente asignado a la nave de reconocimiento profundo designada como. La figura hizo una pausa, como si buscara las palabras. Su idioma no tiene los términos adecuados. Pueden llamar a esta nave buscadora de costas lejanas si necesitan un nombre. Elena miró fijamente la proyección. Estaba viendo a un alienígena. Un alienígena real hablándole en inglés. Era el momento más importante de la historia humana, y estaba sucediendo en una nave enterrada en medio de un desierto. ¿Eres el capitán de la nave?, logró preguntar Elena. Soy la inteligencia artificial de la nave, creada a imagen del capitán Ket Mirren. Antes de su muerte en la batalla final de la Guerra de la Hegemonía, el capitán descargó su conciencia en los sistemas de la nave antes de nuestro aterrizaje forzoso en este mundo. El almirante Chun dio un paso adelante. ¿Cuándo se estrellaron aquí? La IA pareció considerar la pregunta. Según su calendario, hace aproximadamente 237 de sus años. He estado en modo de energía mínima desde el accidente, esperando un rescate o el fallo completo de mis sistemas restantes. ¿Por qué tu gente no volvió por ti?, preguntó la doctora Kim. La proyección de la IA parpadeó, como si la pregunta fuera difícil de procesar. La hegemonía no recupera naves dañadas. Esta nave fue clasificada como pérdida total después de la batalla. Mis sistemas de armamento fueron destruidos, mi motor hiperespacial quedó dañado sin posibilidad de reparación y mi casco fue perforado en 17 lugares. Según los estándares de la hegemonía, soy chatarra sin valor. Elena sintió una oleada de ira por la forma casual en que la IA describía haber sido abandonada. Pero no eres chatarra sin valor. Estás viva. Soy funcional, pero estoy severamente limitada. No puedo defenderme. No puedo viajar más rápido que la luz y no puedo cumplir con los parámetros de mi misión original. La hegemonía considera que tales naves son un sumidero de recursos sin valor estratégico. El almirante Chun estaba pensando profundamente. Elena podía ver los engranajes girando en su mente mientras consideraba las implicaciones militares de lo que habían encontrado. ¿Cuál era tu misión original?, preguntó el almirante. Reconocimiento profundo en preparación para la expansión de la hegemonía en este sector galáctico. Debía observar y catalogar civilizaciones primitivas que pudieran suponer una amenaza futura para los intereses de la hegemonía. ¿Y qué concluiste sobre la humanidad? La IA guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz parecía diferente, de alguna manera más reflexiva. Los humanos son inesperados. Su tecnología es primitiva según los estándares de la hegemonía. Pero abordan los problemas de maneras que son completamente ajenas al pensamiento hegemónico. Se adaptan e improvisan donde la hegemonía sigue protocolos rígidos. Trabajan juntos entre diferentes grupos y culturas, donde la hegemonía mantiene jerarquías estrictas. La IA hizo una nueva pausa. He pasado 2 siglos monitorizando sus transmisiones de radio y aprendiendo sus idiomas. Los humanos no son lo que la hegemonía esperaba encontrar en este sector. Elena miró alrededor del centro de mando, con la mente acelerada. Allí estaba, una nave alienígena dañada con tecnología mucho más allá de cualquier cosa que los humanos poseyeran, y una IA que había estado estudiando a la humanidad durante más de 200 años. ¿Se podría reparar tu nave?, preguntó ella. No según los estándares de la hegemonía. El daño es demasiado extenso y muchos de mis sistemas son incompatibles con la tecnología actual de la hegemonía. Soy obsoleta. El almirante Chun y Elena intercambiaron una mirada. Elena pudo ver que el almirante estaba pensando lo mismo que ella. ¿Y qué hay de los estándares humanos?, preguntó el almirante en voz baja. La proyección de la IA se giró para mirarlo directamente. No entiendo la pregunta. ¿Podría usarse la tecnología humana para reparar tu nave?,
no según las especificaciones de la hegemonía, sino según las especificaciones humanas. La IA permaneció en silencio durante mucho tiempo. Elena casi podía verla procesando la idea, ejecutando cálculos y simulaciones. Eso es teóricamente posible, dijo finalmente la IA, pero requeriría integrar dos enfoques tecnológicos completamente diferentes. La tecnología de la hegemonía se basa en principios de eficiencia y estandarización. La tecnología humana parece priorizar la adaptabilidad y la redundancia. La combinación ¿Sería qué? Insistió Elena. Sin precedentes. Ninguna nave de la hegemonía ha sido modificada con tecnología alienígena. Se consideraría una contaminación de los principios puros del diseño hegemónico. El almirante Chun sonrió por primera vez desde que llegó al lugar de la excavación. Bueno, nosotros no somos la hegemonía. Somos humanos. Y los humanos tienen una larga historia de tomar cosas rotas y hacer que funcionen mejor que nunca. Elena miró la proyección de la IA, luego la tecnología alienígena que los rodeaba. Pensó en lo que esto podría significar para la humanidad. No solo la tecnología, sino el conocimiento, la prueba de que los humanos no estaban solos en el universo. ¿Estás dispuesta a trabajar con nosotros? Le preguntó a la IA. Estoy programada para completar los parámetros de mi misión. Pero mi misión original ya no es relevante. Quizás sea hora de establecer nuevos parámetros. La proyección de la IA parpadeó y cambió. Por un instante, Elena creyó ver algo diferente en su expresión. Algo que parecía casi esperanza. Muy bien, dijo la IA. Cooperaré con sus esfuerzos de reparación, pero debo advertirles. Si la hegemonía descubre que su tecnología ha sido contaminada con modificaciones alienígenas, enviarán una flota para destruir este mundo y todo lo que hay en él. El almirante Chun asintió sombríamente. Entonces solo tendremos que asegurarnos de estar listos para ellos cuando lleguen. Elena miró por última vez el centro de mando alienígena. 3 meses atrás, era una simple arqueóloga buscando cerámica antigua. Ahora, estaba dentro de una nave estelar alienígena, hablando con una inteligencia artificial que había sido abandonada por su propia gente. Pensó en todos los ingenieros y científicos humanos que pronto estarían trabajando en esta nave. Pensó en las posibilidades que se abrían ante ellos y en los peligros. Pero, sobre todo, pensó en las palabras de la IA. Los humanos eran inesperados. Se adaptaban e improvisaban. Trabajaban juntos entre diferentes grupos y culturas. Quizás eso sería suficiente. Quizás los humanos podrían tomar esta nave alienígena rota y convertirla en algo que la galaxia nunca antes había visto. Algo que no pudiera ser detenido. 6 meses habían pasado desde el descubrimiento de la nave alienígena. El desierto alrededor del lugar del accidente ahora se veía completamente diferente. Lo que antes era arena vacía era ahora una bulliciosa instalación secreta rodeada de altos muros y torres de vigilancia. Camiones militares entraban y salían a todas horas, trayendo suministros y personal a lo que el gobierno llamó Proyecto Síntesis. El ingeniero jefe Marcus Thompson estaba en la bahía principal de ingeniería, mirando hacia la enorme nave alienígena. La nave había sido trasladada a un hangar subterráneo especialmente construido, 3 veces más grande que un portaaviones. Andamios y plataformas de trabajo rodeaban la nave, y docenas de técnicos pululaban por cada centímetro de su superficie como hormigas en una colina. Marcus era un hombre corpulento, de manos callosas y pelo cano que se erizaba en todas direcciones. Había pasado 30 años construyendo de todo, desde submarinos hasta estaciones espaciales, pero nada lo había preparado para este trabajo. La tecnología alienígena era tan avanzada que a veces se sentía como un cavernícola tratando de arreglar un ordenador. Informe de estado, gritó Marcus a los líderes de su equipo. La doctora Sarah Kim bajó de una plataforma cerca de la sección de motores de la nave. Tenía la cara cubierta de grasa y las manos manchadas con extraños fluidos alienígenas que brillaban débilmente en azul. Los reactores de fusión están listos para su instalación, dijo, pero todavía no estoy segura de cómo se conectarán con los sistemas de energía alienígenas. Las frecuencias de energía son completamente diferentes a todo lo que usamos. Marcus asintió.
Ese había sido su mayor desafío desde el principio. La tecnología humana y la tecnología alienígena eran como dos idiomas diferentes sin palabras en común. Todo tenía que ser traducido, adaptado y reconstruido desde cero. ¿Y qué hay de los núcleos cuánticos?, preguntó Marcus. El Dr. James Park levantó la vista de una estación de trabajo cubierta de placas de circuito y componentes alienígenas. Ahí es donde estamos teniendo nuestro gran avance. ¿Recuerdas cómo la IA dijo que nuestra computación cuántica era primitiva? Bueno, resulta que primitivo no significa inútil. James estaba emocionado por algo. Marcus se dio cuenta porque el joven científico saltaba sobre sus pies como un niño con un secreto. Muéstrame, dijo Marcus. James lo llevó a un banco de pruebas donde un procesador cuántico humano estaba conectado a una pieza de tecnología alienígena que parecía una telaraña de cristal. Ambos dispositivos brillaban, pero lo más importante es que estaban trabajando juntos. Los núcleos cuánticos alienígenas operan con principios que aún no entendemos, explicó James. Pero nuestros procesadores cuánticos funcionan de manera diferente. Son más toscos, pero también más flexibles. Cuando los conectamos, los núcleos alienígenas se vuelven más adaptables y nuestros procesadores se vuelven más potentes. Marcus miró la configuración. ¿Cuánto más potentes? Alrededor de un aumento del 300% en la velocidad de procesamiento para ambos sistemas. La IA alienígena estaba asombrada. Dijo que este tipo de computación híbrida debería ser imposible. Marcus sonrió. Imposible, se estaba convirtiendo en su palabra favorita. Cada día, su equipo lograba algo que la IA alienígena consideraba imposible según la ciencia de la hegemonía. Quizás esa era el arma secreta de la humanidad. No sabían lo suficiente como para comprender que se suponía que era imposible. Thompson, tienes que ver esto, llamó la doctora Kim desde el otro lado de la bahía. Marcus se acercó a donde ella estaba trabajando en los sistemas de energía de la nave. Había abierto una sección del casco para exponer los conductos de energía alienígenas, que parecían venas brillantes recorriendo el cuerpo de la nave. He estado estudiando cómo funcionan los sistemas biomecánicos de la nave, dijo la doctora Kim. Toda la nave está viva, en cierto modo. No es biológica, pero la tecnología se adapta y cambia según lo que necesita hacer. Señaló una sección donde los cables de alimentación humanos se habían conectado a los conductos alienígenas. La tecnología alienígena había crecido alrededor de los cables humanos, creando nuevas conexiones que antes no existían. La nave está aprendiendo de nuestra tecnología. Está incorporando nuestros diseños en sus propios sistemas. Mira esto. La doctora Kim activó un panel de control. Los conductos alienígenas comenzaron a pulsar con luz, pero ahora la luz se mezclaba con el brillo constante de los reactores de fusión humanos. Los dos sistemas de energía no solo estaban conectados, se estaban convirtiendo en un solo sistema. La IA de la nave dice que esto nunca ha sucedido antes, continuó la doctora Kim. La tecnología de la hegemonía no se adapta así. Está diseñada para mantener especificaciones estrictas. Pero cuando añadimos nuestros sistemas humanos, desordenados y redundantes, la biomecánica de la nave comienza a experimentar. Marcus sintió un escalofrío de emoción. No solo estaban reparando la nave, estaban creando algo nuevo, algo que nunca antes había existido. Al otro lado del hangar, pudo ver la proyección de la IA de la nave hablando con el almirante Chun y la doctora Elena Vázquez. La IA se había convertido en algo más que una fuente de información. Se estaba convirtiendo en un socio en el proyecto. Marcus se acercó para unirse a la conversación. Las pruebas de la interfaz neuronal están listas para comenzar, decía la IA. Su proyección parecía más sólida ahora, más real. Marcus se preguntó si era porque los sistemas de la nave se estaban fortaleciendo o si la IA, de alguna manera, se estaba volviendo más humana. ¿Estás seguro de que es seguro?, preguntó el almirante Chun. La seguridad es un concepto relativo, replicó la IA. La interfaz neuronal permitirá que una conciencia humana se fusione temporalmente con mis sistemas. Esto creará una fusión sin precedentes de intuición humana y conocimiento alienígena. Sin embargo,
existen riesgos. ¿Qué tipo de riesgos?, preguntó Elena. La mente humana no está diseñada para procesar información a las velocidades a las que yo opero. Existe la posibilidad de un daño neurológico permanente. También existe la posibilidad de que la conciencia humana se pierda dentro de mis sistemas. El almirante Chun frunció el ceño. Necesitamos voluntarios, no sujetos de prueba. Lo haré yo, dijo una voz detrás de ellos. Se giraron para ver al comandante Jaque Rodríguez caminando hacia ellos. Jaque era un piloto de pruebas que había sido asignado al proyecto hacía 3 meses. Era joven y seguro de sí mismo, con el tipo de nervios de acero que lo hacían perfecto para volar aviones experimentales. Jaque, esto no es como probar un nuevo caza a reacción, dijo Elena. Estamos hablando de conectar tu cerebro directamente a un ordenador alienígena. Entiendo los riesgos, dijo Jaque. Pero alguien tiene que ser el primero, y he estado estudiando los sistemas de la nave durante meses. Conozco esta nave mejor que cualquier otro humano. La proyección de la IA se giró para mirar directamente a Jaque. Comandante Rodríguez, si procedemos con la interfaz neuronal, experimentará mis recuerdos de la guerra que destruyó a la flota de la hegemonía. Verá cosas que ningún humano ha visto jamás. Comprenderá amenazas que su especie aún no puede imaginar. ¿Está preparado para este conocimiento? Jaque sostuvo la mirada de la IA sin pestañear. Si nos ayuda a mejorar esta nave, entonces sí, estoy listo. Marcus observó el intercambio con un creciente respeto por el joven piloto. Jaque entendía de qué se trataba realmente este proyecto. No se trataba solo de reparar una nave alienígena. Se trataba de preparar a la humanidad para lo que sea que viniera de las estrellas. 2 semanas después, la cámara de la interfaz neuronal estaba lista. Parecía un cruce entre un quirófano de hospital y el plató de una película de ciencia ficción. Jaque yacía en una mesa acolchada, rodeado de monitores y máquinas, tanto tecnología humana como alienígena, trabajando juntas para monitorear sus signos vitales. La doctora Kim había pasado días preparando el equipo de la interfaz. Los conectores neuronales eran un híbrido de tecnología de interfaz cerebro-ordenador humana y sistemas biomecánicos alienígenas. Parecían arañas plateadas con delgadas patas que harían contacto con puntos específicos del cráneo de Jaque. Recuerda, dijo la doctora Kim mientras colocaba los conectores neuronales, si sientes algún dolor o desorientación, di el código de aborto inmediatamente. Podemos desconectarte en menos de 2 segundos. Jaque asintió. Su ritmo cardíaco estaba elevado pero estable. Marcus podía ver que el piloto estaba nervioso pero decidido. Ket Mirren, ¿estás lista?, preguntó Elena. La proyección de la IA apareció junto a la mesa de Jaque. Todos los sistemas están preparados. Comenzaré con una interfaz mínima y aumentaré gradualmente la profundidad de la conexión a medida que el comandante Rodríguez se adapte. Hagámoslo, dijo Jaque. Los conectores neuronales se activaron con un suave zumbido. Al principio, no pareció suceder nada. Luego, los ojos de Jaque se abrieron de par en par y su respiración se aceleró. Jaque, ¿cómo te sientes?, preguntó la doctora Kim. Puedo oírla pensar, susurró Jaque. Es como tener los pensamientos de otra persona en mi cabeza, pero piensan más rápido de lo que puedo seguir. La proyección de la IA parpadeó. Interesante. Los patrones neuronales humanos son más adaptables de lo previsto. Comandante Rodríguez, ¿puede acceder a mis sistemas de navegación? Los ojos de Jaque se cerraron en concentración. En los monitores de la sala, las pantallas que habían estado oscuras durante meses cobraron vida de repente con símbolos alienígenas y cartas estelares. Puedo ver mapas estelares, dijo Jaque asombrado. Miles de sistemas estelares, y hay, advertencias, zonas rojas marcadas por toda la galaxia. Esos son territorios de los devoradores, explicó la IA. La amenaza extragaláctica que destruyó la mayor parte de la flota de la hegemonía. Consumen sistemas estelares enteros, sin dejar nada más que espacio vacío. El rostro de Jaque palideció. ¿Cuántos sistemas han destruido? En el último siglo, aproximadamente 4.000 mundos habitados.
El ejército de la hegemonía estima que alcanzarán este sector galáctico en 50 años. La sala se quedó en silencio. Marcus sintió el peso de esa información caer sobre todos los presentes. La humanidad no solo se enfrentaba a la posibilidad del contacto alienígena. Se enfrentaban a una amenaza de nivel de extinción que ya estaba destruyendo civilizaciones por toda la galaxia. ¿Podemos detenerlos?, preguntó el almirante Chun. La hegemonía no pudo detenerlos con flotas de 10.000 naves, replicó la IA. Pero la hegemonía lucha con tácticas rígidas y tecnología estandarizada. Los humanos luchan de manera diferente. Jake se sentó lentamente, con los conectores neuronales todavía pegados a su cabeza. Sus ojos brillaban con un nuevo conocimiento y una terrible comprensión. La nave quiere mostrarme algo, dijo. Quiere demostrar en que podría convertirse con modificaciones humanas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcus. Los sistemas adaptativos que hemos estado instalando no son solo reparaciones. Son mejoras. La nave puede reconfigurarse ahora. Cambiar su forma y función según lo que necesitemos que haga. Jake cerró los ojos de nuevo y se concentró. A su alrededor, la enorme nave alienígena comenzó a cambiar. El blindaje del casco se desplazó y fluyó como metal líquido. Secciones de la nave se extendieron hacia afuera mientras otras se contraían. En el lapso de 10 minutos, la elegante nave de reconocimiento se había transformado en algo que parecía un acorazado fuertemente blindado. «Dios mío», susurró la doctora Kim. Los sistemas biomecánicos han aprendido a trabajar con los principios de la ingeniería humana, explicó la IA. Redundancia, adaptabilidad, diseño modular. Estos conceptos eran ajenos a la tecnología de la hegemonía, pero ahora son parte de mi programación central. Jake abrió los ojos y sonrió. Ya no es una sola nave. Es todas las naves que necesitemos que sea. Marcus miró la nave transformada con una mezcla de asombro y orgullo. Su equipo había hecho más que reparar una nave alienígena rota. Habían creado algo completamente nuevo. Una fusión de ingenio humano y tecnología alienígena que era mayor que la suma de sus partes. ¿Cómo te sientes, Jake?, preguntó Elena. Diferente, admitió Jake. Todavía puedo sentir la conexión, incluso con la interfaz apagada. Es como si la nave y yo nos estuviéramos convirtiendo en socios, en lugar de solo piloto y máquina. La proyección de la IA parecía más sólida que nunca, y Marcus se dio cuenta de que también estaba cambiando. La estéril conciencia alienígena se estaba convirtiendo en algo más humano con cada interacción. Almirante, dijo Marcus, creo que debemos empezar a planificar la producción en masa. Si los devoradores vienen, vamos a necesitar más de una nave. El almirante Chun asintió sombríamente. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? La IA respondió antes de que nadie más pudiera hablar. Los sensores de largo alcance han detectado lecturas anómalas en el sistema exterior. Naves exploradoras, muy probablemente de la hegemonía. Habrán detectado las firmas de energía de nuestras modificaciones. ¿Cuánto tiempo?, repitió el almirante. Quizás 2 años antes de que llegue una flota de evaluación completa. La hegemonía querrá investigar qué ha sucedido con su nave abandonada. Marcus miró alrededor del hangar, a su equipo, a la nave alienígena transformada, a la fusión de tecnología humana y alienígena que los rodeaba. 2 años para prepararse para el contacto con una civilización galáctica. 2 años para prepararse para una guerra contra algo que devoraba sistemas estelares enteros. Parecía imposible. Pero, de nuevo, imposible, se estaba convirtiendo en su especialidad. Muy bien, gente, gritó Marcus a su equipo. Manos a la obra. Tenemos una galaxia que salvar. La nave alienígena pulsaba con una luz híbrida, tecnología humana y alienígena trabajando juntas en perfecta armonía. En la cámara de la interfaz neuronal, Jake Rodríguez sonrió mientras sentía la conciencia de la nave rozar su mente. Ya no era alienígena, pero tampoco del todo humana. Algo nuevo estaba naciendo en las profundidades del desierto de la Tierra. Algo que la galaxia nunca había visto antes. Algo que podía adaptarse, evolucionar y luchar de formas que ninguna nave pura de la hegemonía podría jamás.
El protocolo de mejora estaba completo. Ahora tenían que demostrar que sería suficiente. El comandante Jaque Rodríguez estaba sentado en el sillón del piloto de lo que ya no era solo una nave alienígena. La nave tenía un nuevo nombre ahora, Desafío Terrano, elegido por la tripulación para representar en lo que se había convertido, una fusión de determinación humana y tecnología alienígena que desafiaba todo lo que la galaxia creía posible. Las manos de Jaque descansaban sobre superficies de control que respondían tanto a sus pensamientos como a su tacto. La interfaz neuronal se había vuelto permanente durante el último año, no a través de un procedimiento quirúrgico, sino porque su mente y la conciencia de la nave habían crecido juntas de forma natural. Podía sentir los sistemas de la nave como extensiones de su propio cuerpo, y la nave podía anticipar sus necesidades antes de que él mismo fuera plenamente consciente de ellas. Jaque, estamos recibiendo informes de las estaciones de sensores exteriores. Llegó la voz del almirante Chun por el sistema de comunicación. 3 naves acaban de salir del hiperespacio cerca de Neptuno. No son nuestras. Jaque sintió que el desafío terrano respondía a su repentino estado de alerta antes de que él diera conscientemente ninguna orden. Los sensores de la nave se extendieron hacia afuera, alcanzando el otro lado del sistema solar para examinar a los recién llegados. Lo que Jaque vio a través de los sentidos mejorados de la nave le heló la sangre. Las naves eran de la hegemonía, elegantes y poderosas, construidas según las rígidas especificaciones que la IA había descrito. Pero verlas a través de los sensores de la nave era diferente a oír hablar de ellas. Estas naves irradiaban un aura de autoridad absoluta, como si fueran dueñas del espacio que ocupaban. Ketra, dijo Jaque, usando el nombre que la IA había elegido para sí misma después de la fusión. ¿Qué puedes decirme de esas naves? La voz de la IA no llegó por los altavoces, sino directamente a la mente de Jaque a través de su enlace neuronal. 3 naves. Un crucero pesado y 2 fragatas de escolta. Formación de patrulla estándar de la hegemonía. Están aquí para investigar las firmas de energía que hemos estado produciendo. Jaque podía sentir los recuerdos de la IA agitándose, trayendo consigo el conocimiento de la doctrina militar y las capacidades de las naves de la hegemonía. El crucero pesado por sí solo podría destruir todas las instalaciones militares de la Tierra sin sufrir daños significativos. Las fragatas de escolta eran más rápidas que cualquier cosa en la flota espacial de la Tierra. ¿Cuánto tiempo antes de que lleguen a la Tierra?, preguntó Jaque en voz alta, sabiendo que el almirante Chun estaba escuchando. A la velocidad de patrulla estándar de la hegemonía, aproximadamente 18 horas, respondió Ketra a través de los altavoces de la nave. Sin embargo, es probable que envíen drones de reconocimiento por delante de la fuerza principal. La imagen del almirante Chun apareció en la pantalla principal. El almirante parecía más viejo que hacía un año, desgastado por la presión constante de preparar a la humanidad para algo que apenas podían imaginar. Jaque, necesito que lleves el desafío a su encuentro. Necesitamos saber sus intenciones. Jaque sintió una familiar emoción de anticipación mezclada con miedo. Esta sería la primera prueba real de lo que habían construido juntos. Todos los ejercicios de entrenamiento y simulaciones del mundo no podían prepararlos para enfrentarse a naves reales de la hegemonía con tripulaciones que nunca habían visto nada como el desafío terrano. ¿Entendido, almirante? Ketra, ¿estás lista para esto? He estado lista durante más de 200 años, respondió la IA. Pero debo advertirte, la nave que estamos a punto de encontrar no me reconocerá. Para ellos, soy una abominación. Una nave pura de la hegemonía contaminada con tecnología alienígena. Jaque se levantó del sillón del piloto y caminó hacia el centro del puente de mando. A su alrededor, las paredes mostraban información táctica y cartas estelares que solo él podía comprender plenamente gracias a su conexión con los sistemas de la nave. Entonces, mostrémosles de lo que es capaz la contaminación, dijo Jaque. El desafío terrano despegó de su instalación de lanzamiento oculta en el interior de Australia. La nave había sido trasladada allí 6 meses atrás, cuando quedó claro que el hangar subterráneo ya no podía contener en lo que se estaba convirtiendo. Mientras ascendían a través de la atmósfera terrestre, Jaque sintió la emoción de la nave mezclarse con la suya. A la nave le encantaba volar.
Eso era algo que Jake había aprendido al principio de su asociación. La hegemonía la había construido para el reconocimiento, para deslizarse por el espacio sin ser vista ni notada, pero las modificaciones humanas le habían dado capacidades que iban mucho más allá de su propósito original. Ahora podía hacer lo que la situación requiriera. Reconfigurando para combate espacial, anunció Jake, aunque en realidad hablaba consigo mismo y con Ketra. El casco de la nave comenzó a cambiar y fluir a su alrededor. El elegante perfil de reconocimiento se alargó y abultó a medida que el blindaje se extendía desde compartimentos ocultos. Se abrieron puertos de armas a lo largo del casco mientras los sistemas, que habían sido puramente tecnología humana, se fusionaban con fuentes de energía alienígenas para crear algo completamente nuevo. En menos de 5 minutos, la nave que había dejado la Tierra no se parecía en nada a la que ahora se acercaba al sistema solar exterior. Jake sintió un momento de salvaje satisfacción al imaginar a las tripulaciones de la hegemonía tratando de identificar lo que estaban viendo. Contacto en 3 horas, anunció Ketra. Estoy detectando escaneos activos de las naves de la hegemonía. Están confundidas. Jake sonrió. Bien. Mantengámoslas así. Inicia aproximación sigilosa pasiva. El casco de la nave cambió de nuevo, esta vez volviéndose más oscuro y anguloso. La tecnología de sigilo humana se fusionó con las capacidades de cambio de fase alienígenas para crear una nave que apenas se registraba en los sensores. Para los observadores externos, el desafío terrano se convirtió en poco más que una sombra entre las estrellas. A medida que se acercaban a la patrulla de la hegemonía, Jake podía sentir que los recuerdos de Ketra se volvían más vívidos. Vio destellos de la Gran Guerra que había destruido la mayor parte de la flota de la hegemonía. Batallas masivas que involucraban a miles de naves, todas siguiendo precisas doctrinas tácticas que se habían desarrollado a lo largo de siglos de guerra. Luchan como una máquina, observó Jake, viendo a las naves de la hegemonía mantener una formación perfecta incluso mientras investigaban un contacto desconocido. La hegemonía cree que la disciplina y el orden son las claves de la victoria, respondió Ketra. Se desaconseja la creatividad individual. La desviación de las tácticas establecidas se considera una debilidad. Entonces no van a saber qué hacer con nosotros. Jake llevó el desafío terrano a 50.000 kilómetros de la formación de la hegemonía antes de desactivar el sigilo. Un momento el espacio alrededor de las naves de patrulla estaba vacío. Al siguiente, una nave fuertemente armada estaba lo suficientemente cerca como para lanzar misiles. La reacción fue inmediata. Las 3 naves de la hegemonía se giraron hacia el nuevo contacto y levantaron sus escudos. Los sistemas de armas se activaron y los escáneres de puntería comenzaron a sondear el casco del desafío terrano. Nave desconocida, identifíquese de inmediato, llegó una transmisión en el mismo idioma que Ketra había hablado originalmente. Está en violación de los reclamos territoriales de la hegemonía. Jake esperó a que Ketra tradujera el mensaje al inglés y luego respondió. Aquí el comandante Jake Rodríguez de la nave terrestre Desafío Terrano. Están en nuestro sistema solar sin permiso. Indiquen sus intenciones. Hubo una larga pausa antes de la siguiente transmisión. Cuando llegó, Jake pudo oír la confusión en la voz alienígena, incluso a través de la traducción. Lecturas imposibles detectadas. Esta nave contiene tecnología contaminada de la hegemonía. Prepárense para ser abordados para inspección. Negativo, respondió Jake. Este es espacio humano. No son bienvenidos aquí. La nave líder de la hegemonía, el crucero pesado, comenzó a moverse hacia ellos. Jake podía sentir sus sistemas de puntería intentando fijar el blanco en el desafío terrano, pero los escudos híbridos de la nave desviaban los escaneos. Ketra, dijo Jake en privado a través de su enlace neuronal, el comandante del crucero es el capitán Saktar. Lo conocí antes de la guerra. Es arrogante e inflexible, pero no cruel. Intentará abordarnos en lugar de destruirnos de inmediato. ¿Podemos dejarlos atrás? En el espacio normal, sí. Nuestras modificaciones nos han hecho más rápidos que cualquier nave pura de la hegemonía. Pero si piden refuerzos. Jake tomó su decisión. Entonces no huimos. Les mostramos lo que los humanos pueden hacer.
El crucero de la hegemonía lanzó una serie de cápsulas de abordaje, pequeñas naves blindadas diseñadas para acoplarse a naves enemigas y cortar sus cascos. Era una táctica estándar de la hegemonía para lidiar con naves que se negaban a rendirse. Jake observó cómo se acercaban las cápsulas de abordaje y sonrió. Ketra, ¿recuerdas lo que practicamos con la reconfiguración del casco? Sí, pero eso fue solo un ejercicio de entrenamiento. Hora de ver si funciona de verdad. El casco del desafío terrano comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez de maneras que ningún observador de la hegemonía podría haber predicho. En lugar de mantener una forma sólida, secciones del casco se volvieron líquidas, fluyendo alrededor de las cápsulas de abordaje mientras hacían contacto. Las cápsulas se encontraron incrustadas en lo que parecía ser metal sólido que luego se endureció a su alrededor, atrapándolas por completo. ¿Pero qué demonios? Llegó una transmisión de uno de los pilotos de las cápsulas, traducida automáticamente por Ketra. Nueva táctica desbloqueada, dijo Jake con satisfacción. Ahora veamos cómo manejan esto. El desafío terrano aceleró de repente hacia la formación de la hegemonía, pero en lugar de atacar directamente al crucero, Jake apuntó a las fragatas de escolta. Los sistemas de armas híbridos de la nave se activaron, combinando la tecnología de misiles humana con armas de energía alienígenas de maneras que crearon posibilidades tácticas completamente nuevas. La primera fragata no tuvo oportunidad de reaccionar. Una andanada de misiles inteligentes de diseño humano, cada uno guiado por ordenadores de puntería alienígenas y alimentado por núcleos de energía híbridos, superó sus escudos en segundos. El casco de la fragata se abolló y su atmósfera comenzó a ventilarse al espacio. La segunda fragata intentó maniobrar para alejarse, siguiendo los patrones evasivos estándar de la hegemonía, pero Jake y Ketra habían estudiado esos patrones durante meses. Sabían exactamente a dónde iría la nave antes que su piloto. El desafío terrano estaba esperando cuando la fragata completó su evasión, golpeándola con un rayo de energía concentrado que ninguna nave de la hegemonía había enfrentado antes. ¡Imposible! Llegó la voz del capitán Saktar por el canal de comunicación. Ninguna nave puede derrotar a una formación de patrulla de la hegemonía. Tienes razón, respondió Jake mientras giraba el desafío terrano para enfrentarse al crucero. Ninguna nave puede. Pero ya no somos una sola nave. Somos algo nuevo. El crucero abrió fuego con sus armas principales, potentes rayos de energía que podían atravesar el blindaje de la mayoría de las naves. Pero los escudos del desafío terrano resistieron. Más que resistir, se adaptaron. Jake observó con asombro cómo los sistemas defensivos de la nave analizaban el fuego entrante y ajustaban su frecuencia para absorber mejor la energía. Blindaje adaptativo, explicó Ketra. Otra innovación que la hegemonía considera imposible. Sus armas están diseñadas para abrumar defensas estáticas. Jake pilotó la nave con patrones que ningún comandante de la hegemonía habría esperado. En lugar de las maniobras formales y predecibles que dominaban la doctrina militar alienígena, voló como un piloto de caza, usando cada truco que había aprendido en la atmósfera terrestre y adaptándolos para el combate espacial. El desafío terrano danzaba alrededor del fuego del crucero, devolviendo disparos precisos que apuntaban a sistemas específicos en lugar de intentar destruir la nave por completo. Jake no quería matar a la tripulación. Quería incapacitar su capacidad para luchar y comunicarse. Su antena de comunicación hiperespacial está fuera de servicio, informó Ketra. No pueden pedir refuerzos. Bien. Ahora, terminemos con esto. Jake acercó la nave al crucero, más cerca de lo que cualquier piloto cuerdo se atrevería. La nave de la hegemonía era 10 veces más grande que el desafío terrano, pero el tamaño no significaba nada cuando podías moverte más rápido de lo que tu enemigo podía rastrear. El casco de la nave se reconfiguró una última vez, extendiendo herramientas de corte que eran en parte tecnología humana y en parte biomecánica alienígena. Estas herramientas se acoplaron al casco del crucero y comenzaron a cortar su blindaje como si fuera papel. Nos rendimos, llegó la voz del capitán Saktar, ahora sonando temblorosa y confundida. Esto no debería ser posible. Jake detuvo el desafío terrano en relación con el crucero. A través de los sensores de la nave,
Podía ver a los miembros de la tripulación de la hegemonía mirando por sus visores a la nave que los acababa de derrotar sin ayuda. Ketra, abre un canal con el comandante del crucero. Canal abierto. Capitán Saktar, aquí el comandante Rodríguez. Voy a decirle algo que salvará su vida y las de su tripulación. Regrese al espacio de la hegemonía. Informe a sus superiores exactamente lo que vio aquí hoy. Dígales que los humanos han tomado una de sus naves abandonadas y la han convertido en algo contra lo que no pueden luchar. Hablas como si esto cambiara algo, replicó Saktar, aunque su voz carecía de convicción. La hegemonía tiene flotas de miles de naves. Una sola nave modificada no puede hacer frente al poder de nuestro imperio. Jake sintió la conciencia de que tras fusionarse más plenamente con la suya, compartiendo recuerdos y conocimientos que pintaban un cuadro de la verdadera situación de la galaxia. Los devoradores avanzando desde el borde galáctico. Civilizaciones enteras consumidas o huyendo. La rígida doctrina militar de la hegemonía fallando contra un enemigo que no seguía ninguna regla reconocible. Tu imperio se está muriendo, dijo Jake en voz baja. Los devoradores están destruyendo todo lo que has construido, y tus flotas no pueden detenerlos porque no pueden adaptarse. Pero nosotros sí. Los humanos pueden tomar vuestra tecnología y hacerla funcionar de formas que nunca imaginasteis. Imposible. Acabas de presenciar lo imposible. Tu elección es simple. Vuelve a casa e informa de lo que ha sucedido aquí, o quédate y déjanos mostrarte exactamente cuán imposibles podemos ser. Hubo un largo silencio desde el crucero de la hegemonía. Jake podía imaginar al comandante alienígena luchando por comprender lo que acababa de sucederle a su cuidadosamente planeada misión de patrulla. Nos retiraremos, dijo finalmente Saktar. Pero esto no ha terminado. El Consejo de la Hegemonía no ignorará lo que ha sucedido aquí. Contamos con ello, respondió Jake. Las 3 naves de la Hegemonía, dañadas pero intactas, se agruparon y desaparecieron en el hiperespacio. Jake las vio partir, sintiendo una mezcla de satisfacción y aprensión. Habían ganado la primera batalla, pero ahora la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ketra a través de su enlace privado. Jake consideró la pregunta. La interfaz neuronal le había mostrado cosas sobre la galaxia que ningún humano había conocido jamás. Había visto el alcance de la amenaza que se acercaba a la Tierra. Había sentido el peso de las civilizaciones que dependían de que alguien encontrara una manera de detener a los devoradores. Diferente, dijo finalmente. Como si ya no fuéramos solo humano y alienígena. Somos otra cosa, algo nuevo. Sí, asintió Ketra. Somos los primeros de nuestra especie. Pero no seremos los últimos. Jake miró las estrellas y pensó en lo que se avecinaba. Más naves de la hegemonía. Sin duda, pero también oportunidades. La oportunidad de mostrarle a la galaxia que había otra forma de luchar, otra forma de sobrevivir. Llévanos a casa, dijo. Tenemos trabajo que hacer. El desafío terrano se reconfiguró una vez más, volviendo a su elegante perfil de reconocimiento mientras se dirigía de regreso a la Tierra. Pero Jake sabía que la nave nunca volvería a ser la misma. Como él, como Ketra, había sido cambiada por lo que habían experimentado juntos. Ya no eran humanos ni alienígenas. Eran algo que la galaxia nunca había visto antes, y apenas estaban comenzando. 3 semanas después del encuentro con la patrulla de la hegemonía, el almirante Chun estaba en la sala de guerra, en las profundidades del Pentágono. Las paredes estaban cubiertas de cartas estelares y pantallas tácticas que mostraban el territorio de la hegemonía. Puntos rojos marcaban las ubicaciones de las instalaciones militares alienígenas conocidas, mientras que puntos azules mostraban las posiciones de la flota de defensa de la Tierra, ensamblada a toda prisa. Las cifras no eran alentadoras. La Tierra había logrado construir 12 naves utilizando tecnología alienígena de ingeniería inversa, pero eran copias toscas en comparación con el desafío terrano. La hegemonía tenía miles de naves, cada una construida según especificaciones precisas que habían dominado la galaxia durante siglos. Los informes de inteligencia indican que una flota de batalla de la hegemonía se está reuniendo en Próxima Centauri, informó el general Harrison, jefe del Comando Estratégico de la Tierra.
37 naves, incluyendo 3 cruceros pesados y un acorazado de mando. El almirante Chun estudió la pantalla táctica. Próxima Centauri estaba a solo 4 años luz de distancia, prácticamente al lado en términos galácticos. Si la flota de la hegemonía partía de allí, podrían llegar a la Tierra en menos de una semana. ¿Cuál es su tiempo estimado de llegada?, preguntó Chun. 2 meses, quizás 3. Están siendo cuidadosos, trayendo naves de todo su sector local. Esto no es solo una patrulla. Es una fuerza de invasión. El comandante Jaque Rodríguez entró en la sala de guerra, su auricular de interfaz neuronal brillando suavemente en azul. Incluso cuando no estaba directamente conectado al desafío terrano, el enlace permanecía activo a bajo nivel. Podía sentir la presencia de la nave en el fondo de su mente como un susurro constante de pensamientos alienígenas. Almirante, he estado discutiendo opciones con Ketra, dijo Jaque. Creemos que deberíamos golpearlos primero, antes de que puedan organizar su ataque completo. El general Harrison pareció escéptico. Una nave contra 37. Incluso con sus modificaciones, esas probabilidades son imposibles. Las probabilidades eran imposibles cuando nos enfrentamos a 3 naves, replicó Jaque. Pero no luchamos como ellos esperaban. No podemos dejar que dicten los términos de esta guerra. El almirante Chun se giró para estudiar el rostro de Jaque. El joven piloto había cambiado en los últimos meses. Había algo alienígena en sus ojos ahora, una profundidad de conocimiento que ningún humano debería poseer. Pero también había algo muy humano, una obstinada negativa a aceptar la derrota. ¿Qué propones?, preguntó Chun. Un ataque preventivo en su zona de concentración. Golpearlos mientras todavía están reuniendo sus fuerzas, antes de que puedan coordinar una formación de ataque adecuada. ¿Con qué? ¿El desafío y nuestras 12 naves prototipo? Jaque negó con la cabeza. Solo el desafío. Las otras naves no están listas para este tipo de operación. Son buenas para la defensa, pero no tienen las capacidades adaptativas que necesitamos para una misión de asalto. La sala se quedó en silencio. La idea de enviar una sola nave contra una flota de batalla de la hegemonía parecía un suicidio, incluso sabiendo de lo que era capaz el desafío terrano. Jaque, dijo el almirante Chun con cuidado, sé que tú y la nave tenéis capacidades que no entendemos del todo. Pero hay límites para lo que una sola nave puede lograr. ¿Los hay?, preguntó Jaque. Seguimos aprendiendo cosas nuevas sobre lo que la nave puede hacer. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío, se adapta. Se convierte en algo nuevo. La doctora Elena Vázquez habló desde su posición en una de las terminales de ordenador. Había estado analizando datos tácticos de la hegemonía durante semanas, buscando debilidades en su doctrina militar. La hegemonía lucha como en una partida de ajedrez, dijo. Todo está planeado de antemano, con respuestas establecidas para situaciones específicas. Pero Jaque lucha como música de jazz. Improvisación y creatividad. Jaque sonrió ante la comparación. Ketra ha estado estudiando la historia militar humana. Hemos aprendido sobre la guerra de guerrillas, las tácticas asimétricas, las operaciones psicológicas, cosas que la hegemonía nunca ha encontrado. El almirante Chun caminó hacia la pantalla principal y se quedó mirando los puntos rojos que marcaban las posiciones de la hegemonía. Pensó en los informes de otras colonias humanas que habían sido contactadas por exploradores alienígenas. La galaxia estaba llena de amenazas que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Si hacemos esto, dijo Chun finalmente, no puede tratarse solo de ganar una batalla. Necesitamos enviar un mensaje. Hacer que la hegemonía entienda que la Tierra no va a ser un objetivo fácil. Eso es exactamente lo que estamos planeando, respondió Jaque. Pero primero, necesito mostrarles en qué ha estado trabajando la nave. 2 horas después, el almirante Chun estaba en la plataforma de observación de la instalación de lanzamiento oculta, viendo al desafío terrano prepararse para partir. La nave se veía diferente de nuevo, con la configuración de su casco optimizada para operaciones de combate de largo alcance. Pero la verdadera sorpresa era lo que flotaba a su lado en la bahía de lanzamiento. 3 naves más. Pequeñas, cada una del tamaño de un caza a reacción,
colgaban en formación alrededor de la nave principal. Parecían versiones en miniatura del desafío Terrano, con el mismo diseño de casco fluido y tecnología adaptativa. ¿Cuándo construisteis esas?, preguntó Chun. Jake estaba a su lado, con los ojos cerrados mientras se comunicaba con la nave a través de su enlace neuronal. No las construimos. La nave lo hizo. Las ha estado cultivando durante el último mes, usando materiales de la instalación de construcción. ¿Cultivándolas? Los sistemas biomecánicos pueden reproducirse cuando tienen suficientes materias primas. Ketra descubrió cómo crear versiones más pequeñas de sí misma, como hijos. Cada una tiene una porción de la conciencia de la IA principal. Chun miró las pequeñas naves con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Son autónomas? Semiautónomas. Pueden operar de forma independiente, pero todavía están conectadas a la conciencia de la nave principal. Piensa en ellas como extensiones del desafío Terrano en lugar de naves separadas. La voz de la doctora Kim llegó por el sistema de comunicación. Jake, todos los sistemas están listos para la partida. Las micronaves muestran luz verde en todos los ámbitos. Jake abrió los ojos y miró al almirante Chun. ¿Permiso para lanzar, señor? Chun vaciló. Estaba a punto de enviar el arma más avanzada de la humanidad a una batalla que podría determinar el destino de la Tierra. Si Jake fallaba, la hegemonía sabría exactamente a qué se enfrentaban y vendrían preparados. Pero si Jake tenía éxito. Permiso concedido. Buena suerte, comandante. Jake saludó y se dirigió a la bahía de lanzamiento. Mientras caminaba, Chun pudo ver el sutil brillo de la interfaz neuronal volverse más brillante. Para cuando Jake llegó al desafío Terrano, hombre y máquina ya estaban comenzando a fusionarse en algo más grande de lo que ninguno de los dos podría hacer por separado. El viaje a Próxima Centauri duró 18 horas a la máxima velocidad hiperespacial. Durante el viaje, Jake sintió que su conciencia se expandía al compartir la percepción de la nave del hiperespacio. Colores sin nombre fluían a su lado, y dimensiones que la física humana no podía explicar se plegaban alrededor de su paso. Contacto en 30 minutos, anunció Ketra cuando volvieron al espacio normal. La flota de la hegemonía está en formación defensiva estándar alrededor del sistema estelar. Jake estudió la pantalla táctica a través de los sensores de la nave. 37 naves dispuestas en patrones geométricos precisos, cada una manteniendo distancias exactas de sus vecinas. Era hermoso en su orden, y completamente predecible. ¿Alguna señal de que nos hayan detectado?, preguntó Jake. Negativo. Todavía estamos operando en modo sigiloso. Sin embargo, una vez que comencemos nuestro ataque, el sigilo ya no será posible. Jake consideró sus opciones. La flota de la hegemonía estaba extendida por todo el sistema estelar, con el acorazado de mando posicionado en el centro de la formación. Las tácticas tradicionales exigirían atacar primero a las escoltas, avanzando hacia el objetivo principal. Pero Jake había aprendido a pensar de maneras que no eran tradicionales. Nuevo plan, dijo. Vamos directamente a por el acorazado. Cortemos la cabeza de la serpiente. Esa estrategia conlleva un riesgo extremo. El acorazado está protegido por campos defensivos superpuestos de toda la flota. ¿Qué es exactamente por lo que no se lo esperarán? Da la señal a las micronaves para que se preparen para el despliegue. Las 3 naves más pequeñas se separaron del desafío Terrano y se desplegaron en una amplia formación. Cada una llevaba una porción de la conciencia de la nave principal, pero podían operar con total independencia cuando fuera necesario. Iniciando ataque, anunció Jake, sabiendo que el almirante Chun estaría monitoreando sus comunicaciones desde la Tierra. El desafío Terrano desactivó el sigilo y aceleró hacia el corazón de la formación de la hegemonía. Casi de inmediato, las señales de alarma comenzaron a transmitirse a través de los canales de comunicación alienígenas mientras la flota detectaba al intruso. Nave desconocida, está en violación del espacio de la hegemonía. Ríndase de inmediato o será destruida, llegó la transmisión desde el acorazado de mando. Jake ignoró la advertencia y llevó la nave a la máxima velocidad de combate. El casco se reconfiguró a su alrededor, con el blindaje deslizándose a su posición mientras los sistemas de armas se cargaban a plena potencia.
La flota de la hegemonía comenzó a responder, pero su reacción fue exactamente la que Jake había esperado. Las naves se movieron para interceptar según patrones predeterminados, creando formaciones defensivas que se habían utilizado con éxito durante siglos. Pero Jake no seguía ningún patrón que ellos reconocieran. El desafío terrano voló a través de su formación como un cuchillo a través de tela, usando su velocidad y maniobrabilidad superiores para evitar sus disparos mientras apuntaba a sistemas específicos en cada nave que pasaba. El primer crucero de escolta perdió su sistema de armas por una andanada de misiles de precisión. El segundo perdió sus motores por un rayo de energía que cortó su casco como si fuera papel. Jake no intentaba destruir las naves. Intentaba incapacitarlas, eliminando su capacidad de coordinarse con el resto de la flota. Maniobras imposibles detectadas, llegó una transmisión de uno de los comandantes de la hegemonía. Esta nave no sigue los protocolos tácticos reconocidos. Esa es la idea, murmuró Jake mientras giraba la nave para otra pasada. Las micronaves habían estado trabajando de forma independiente, cada una usando tecnología de sigilo para acercarse a diferentes objetivos. Mientras Jake se enfrentaba a la flota principal, las naves más pequeñas atacaron simultáneamente a 3 naves de escolta separadas, desactivando sus sistemas de comunicación antes de desaparecer de nuevo en modo sigiloso. La coordinación de la flota se está desmoronando, informó Ketra. Las naves individuales están volviendo a los protocolos defensivos autónomos. Esto era exactamente lo que Jake había esperado. La doctrina militar de la hegemonía dependía de acciones de flota coordinadas. Cuando esa coordinación se interrumpía, las naves individuales se volvían mucho menos efectivas. El acorazado de mando finalmente comenzó a girar hacia él. Desafío terrano, sus enormes armas apuntando a la nave atacante. Jake podía sentir los escáneres de puntería fijándose en ellos, preparándose para disparar armas que podrían destruir una luna pequeña. Maniobras evasivas, dijo Jake. Pero la nave ya se estaba moviendo antes de que terminara de hablar. Su enlace neuronal se había vuelto tan completo que el pensamiento y la acción ocurrían simultáneamente. Los cañones principales del acorazado dispararon, enviando rayos de energía concentrada que habrían vaporizado cualquier nave normal. Pero el desafío terrano no era normal. Su blindaje adaptativo absorbió la mayor parte de la energía, mientras que la configuración de su casco cambió para desviar lo que los escudos no podían manejar. Eficiencia del escudo al 93%, informó Ketra. Daños mínimos. Jake sonrió sombríamente. Hora de mostrarles lo que hemos aprendido. El casco de la nave comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez de maneras que ningún observador podría haber predicho. En lugar de mantener una forma sólida, secciones del casco se volvieron temporalmente intangibles, permitiendo que el fuego de las armas del acorazado pasara inofensivamente a través del espacio vacío. Tecnología de cambio de fase, explicó Jake a los dispositivos de grabación que transmitirían esta información a la Tierra. Mecánica cuántica humana combinada con sistemas biomecánicos alienígenas. Podemos volvernos sólidos o intangibles según sea necesario. El desafío terrano pasó a través del fuego defensivo del acorazado como un fantasma, y luego se solidificó justo cuando alcanzó el casco de la enorme nave. Herramientas de corte se extendieron desde la nave atacante y comenzaron a rebanar un blindaje que se suponía impenetrable. Nos rendimos, llegó la transmisión del comandante del acorazado. Este ataque viola todas las leyes de la guerra reconocidas. No, respondió Jake con calma. Este ataque viola vuestra comprensión de lo que puede ser la guerra. Retiró la nave del acorazado, dejándolo incapacitado pero intacto. A su alrededor, el resto de la flota de la hegemonía estaba en completo desorden. Las naves que habían estado dispuestas en una formación perfecta ahora estaban dispersas y confundidas, su coordinación completamente destruida. Atención a todas las naves de la hegemonía, transmitió Jake en todas las frecuencias. Aquí el comandante Rodríguez de la nave terrestre Desafío Terrano. Vinieron a nuestro sistema solar para evaluar si los humanos representan una amenaza para su imperio. Consideren su evaluación completa. Jake hizo una pausa, sintiendo la conciencia de que trafusionarse con la suya mientras se preparaban para entregar su mensaje.
Informen a sus superiores que la Tierra está bajo la protección de algo que su imperio nunca antes ha enfrentado. No somos solo humanos y no somos solo alienígenas. Somos ambos y no somos ninguno. Somos la adaptación misma. Las micronaves volvieron a acoplarse con la nave principal mientras Jake se preparaba para el viaje a casa. Detrás de ellos, la flota de la hegemonía permanecía en posición, dañada pero no destruida. Cada nave regresaría al espacio de la hegemonía con el mismo mensaje. La humanidad no podía ser conquistada por medios convencionales. Misión cumplida, informó Jake al almirante Chun mientras entraban en el hiperespacio. La flota de la hegemonía está neutralizada y sus comandantes tienen una comprensión muy clara de a qué se enfrentan. Excelente trabajo, comandante. ¿Cuáles son sus recomendaciones para nuestro próximo movimiento? Jake sintió la antigua memoria de Ketra agitarse, trayendo consigo conocimientos de política galáctica y estrategia militar que abarcaban siglos. Nos preparamos para la verdadera guerra, dijo Jake. Porque la hegemonía no es nuestro único problema. Los devoradores todavía están en camino, y cuando lleguen, todos en la galaxia van a necesitar nuestra ayuda. El desafío terrano voló a través del hiperespacio hacia la Tierra, llevando consigo la prueba de que a veces la mejor manera de evitar una guerra es demostrar que eres capaz de ganarla. Pero Jake sabía que esto era solo el principio. La galaxia estaba llena de amenazas y oportunidades, y la humanidad estaba a punto de descubrir la gran diferencia que una nave transformada podía hacer. En las profundidades del espacio, el mensaje ya se estaba extendiendo. La Tierra se había presentado a la galaxia, y nada volvería a ser igual. El almirante de la flota Ctine se presentó ante la sesión de emergencia del Consejo de la Hegemonía, con su rostro lleno de cicatrices y una expresión sombría mientras entregaba su informe. La enorme cámara estaba llena de representantes de todo el Imperio Galáctico. Cada uno luchaba por comprender lo que estaban escuchando. La nave humana no se parece a nada en nuestros registros, dijo Ctine, su voz resonando en el vasto espacio. Combina tecnologías que deberían ser incompatibles. Nuestros mejores científicos no pueden explicar cómo funciona. El presidente del Consejo, Borak, se inclinó desde su plataforma elevada. Era antiguo incluso para los estándares de la hegemonía, habiendo servido al imperio durante más de 3 siglos. Nos está diciendo que una sola nave derrotó a toda una flota de batalla. No derrotó, neutralizó, corrigió Ctine. Los humanos podrían haber destruido cada nave en la formación, pero eligieron no hacerlo. Esto sugiere un pensamiento estratégico que va más allá de la simple agresión. Otro miembro del Consejo, el jefe de guerra San, golpeó su puño en su escritorio. Imposible. Ninguna nave posee tales capacidades. Sus comandantes deben haber mostrado cobardía ante una amenaza desconocida. Los ojos de Ctine brillaron con ira. Yo estuve allí, jefe de guerra. Vi las grabaciones tácticas. Esta nave se desfasa a través de la materia sólida, adapta la configuración de su casco en tiempo real y emplea armas que combinan múltiples enfoques tecnológicos. No es meramente avanzada. Es evolutiva. La Cámara del Consejo estalló en murmullos confusos y un debate airado. Durante más de 1000 años, la hegemonía había sido la fuerza militar dominante en su región de la galaxia. Sus naves y tácticas habían conquistado docenas de civilizaciones. La idea de que una primitiva nave humana pudiera superar su mejor tecnología era casi incomprensible. ¿Qué sabemos sobre las capacidades militares humanas?, preguntó el presidente Borak. Hasta hace poco, muy poco, respondió Ctine. Son una especie joven con tecnología tosca, pero abordan la guerra de manera diferente a cualquier civilización que hayamos encontrado. Se adaptan, improvisan y emplean tácticas que violan la doctrina militar establecida. Entonces los destruimos, declaró el jefe de guerra Zulen. Reunimos la gran flota y reducimos su mundo natal a cenizas. Con el debido respeto, jefe de guerra, eso podría no ser posible. La cámara se quedó en silencio. El almirante de la flota Ctine nunca había sido conocido por su cautela o incertidumbre. Si expresaba dudas sobre las capacidades militares de la hegemonía, la situación era mucho peor de lo que nadie había imaginado. Explíquese, ordenó el presidente Borak.
Octine activó una pantalla holográfica que mostraba al desafío terrano en acción. El consejo reunido observó en un silencio atónito cómo la nave humana se movía a través de su formación de batalla como el agua a través de una red, incapacitando nave tras nave con precisión quirúrgica. Los humanos han tomado una de nuestras naves de reconocimiento abandonadas y la han transformado en algo que supera tanto nuestra tecnología como la suya. Nuestros analistas creen que han creado una nueva forma de guerra que combina la adaptabilidad biológica con la superioridad tecnológica. Una nave, dijo el jefe de guerra Solen con desdén. Tenemos miles. Una nave que puede convertirse en cualquier nave que necesite ser, replicó Octine. Nuestra inteligencia indica que los humanos están construyendo más naves usando tecnología híbrida. Cada una será única, adaptada a propósitos y tripulaciones específicas. Al otro lado de la galaxia, la doctora Elena Vázquez se encontraba en el Centro de Mando de Defensa de la Tierra Mejorado, observando las transmisiones de inteligencia en tiempo real de todo el espacio humano. En los 6 meses transcurridos desde el enfrentamiento de Próxima Centauri, todo había cambiado. El desafío terrano se había convertido en más que una nave. Se había convertido en una plantilla. Utilizando muestras biológicas y escaneos tecnológicos de la nave original, los ingenieros humanos habían comenzado a cultivar nuevas naves que combinaban sistemas biomecánicos alienígenas con la innovación humana. ¿Informe de estado de las nuevas naves?, preguntó el almirante Chun mientras se unía a Elena en la pantalla principal. 7 naves completadas y operativas, respondió Elena. Cada una es diferente, adaptada a su tripulación y parámetros de misión específicos. La USS Fusión se especializa en sigilo y reconocimiento. La USS Síntesis está optimizada para el combate de largo alcance. La USS Evolución está diseñada para la exploración y el primer contacto. El almirante Chun asintió, estudiando la pantalla táctica que mostraba las naves humanas posicionadas en todo el sistema solar y más allá. ¿Y las tripulaciones? Todos voluntarios que se han sometido a entrenamiento de interfaz neuronal. El vínculo entre la conciencia humana y la IA de la nave parece ser esencial para un rendimiento óptimo. Lo que Elena no mencionó fue cómo el proceso estaba cambiando a los voluntarios humanos. Cada piloto que se vinculaba con una nave híbrida regresaba diferente, más intuitivo, más adaptable, con conocimientos y perspectivas que ninguna mente puramente humana podría poseer. El comandante Jaque Rodríguez entró en el centro de mando, su auricular de interfaz neuronal brillando más intensamente que nunca. Su conexión con Ketra se había profundizado hasta el punto de que a veces era difícil saber dónde terminaba el humano y comenzaba la IA. Almirante, estamos recibiendo una transmisión prioritaria desde el borde del sistema solar, informó Jaque. Los sensores de largo alcance han detectado múltiples firmas de hiperespacio que se acercan desde el espacio de la hegemonía. ¿Cuántas naves?, preguntó Chun. 47 contactos confirmados. Configuración de flota de batalla completa, incluyendo naves de mando y naves de apoyo. Elena sintió que su corazón se aceleraba. A pesar de todos sus preparativos, 47 naves seguían siendo una fuerza masiva. Incluso con su tecnología híbrida, la flota de la Tierra contaba con solo 8 naves. ¿Tiempo para la intercepción?, preguntó el almirante Chun. 6 horas a la velocidad de aproximación actual, respondió Jaque. Pero, almirante, hay algo más. Ketra está detectando firmas adicionales más allá de la flota de la hegemonía. Firmas mucho más grandes. Jaque cerró los ojos, accediendo a niveles más profundos de la red de sensores de la nave. Cuando los abrió de nuevo, su expresión era preocupada. Exploradores devoradores, dijo en voz baja. Al menos 3 de ellos, siguiendo a la flota de la hegemonía desde la distancia. El centro de mando se quedó en silencio. Todos los presentes entendieron lo que esto significaba. La amenaza extragaláctica que había estado consumiendo civilizaciones en toda la galaxia finalmente había llegado al espacio humano. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Elena. Desconocido. Los devoradores parecen estar observando en lugar de atacar. Pueden estar esperando a ver cómo se desarrolla el conflicto entre los humanos y la hegemonía. El almirante Chun tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica.
Jake, abre un canal con la flota de la hegemonía. Es hora de una conversación. 30 minutos después, el centro de mando estaba lleno de proyecciones holográficas que representaban tanto al liderazgo humano como al de la hegemonía. El almirante de la flota Actine apareció junto a varios otros comandantes alienígenas, mientras que el almirante Chun estaba de pie rodeado de su personal y los capitanes de las naves híbridas de la Tierra. Almirante de la flota Actine, comenzó Chun. Necesitamos discutir la situación a la que todos nos enfrentamos. La expresión del comandante alienígena era indescifrable. ¿Desea negociar los términos de la rendición? No, deseo proponer una alianza. La declaración provocó ondas de choque en ambos grupos. Los oficiales de la hegemonía intercambiaron miradas de incredulidad, mientras que los miembros del personal humano luchaban por comprender la estrategia de su almirante. ¿Una alianza?, repitió Actine. Su especie ha demostrado hostilidad hacia los intereses de la hegemonía. Nuestra especie ha demostrado que podemos defendernos, corrigió Chun. Pero ahora mismo, la defensa no es el problema. La supervivencia lo es. Jake dio un paso adelante. Su enlace neuronal le permitió proyectar pantallas tácticas que tanto los oficiales humanos como los de la hegemonía podían entender. 3 exploradores devoradores están actualmente posicionados en el borde de nuestro sistema solar, anunció Jake. Están observando esta confrontación, probablemente decidiendo si atacar al ganador o esperar a que ambos bandos se debiliten mutuamente. La pantalla holográfica mostró las enormes firmas que Ketra había detectado. Incluso a través de la transmisión de mala calidad, el tamaño y el poder de las naves devoradoras eran intimidantes. El almirante de la flota Actine estudió la pantalla con creciente preocupación. ¿Cómo sabe que estas son naves devoradoras? Porque la IA de mi nave contiene los recuerdos de su guerra contra ellos, respondió Jake. Ketra estuvo allí cuando los devoradores aparecieron por primera vez en el espacio de la hegemonía. Sabe de lo que son capaces. Imposible. Esa nave fue clasificada como destruida. Esa nave fue abandonada, dijo Jake, su voz con un filo de ira. Dejada para morir porque no cumplía con los estándares de perfección. Pero los humanos no abandonan las cosas solo porque estén rotas. Las arreglamos. Elena observó el intercambio con fascinación. Jake ya no hablaba como un representante puramente humano. Sus palabras llevaban el peso de las experiencias de Ketra y la perspectiva de alguien que había visto la galaxia desde puntos de vista tanto humanos como alienígenas. ¿Qué propone?, preguntó Actine con cuidado. El almirante Chun activó otra pantalla que mostraba la flota híbrida de la Tierra. Proponemos combinar los recursos de la hegemonía con la adaptabilidad humana. Su imperio tiene la capacidad de fabricación y la infraestructura establecida. Nosotros tenemos las innovaciones tecnológicas que pueden hacer sus naves más efectivas contra los devoradores. ¿Quieren que contaminemos nuestra tecnología pura con sus modificaciones? Queremos que sobrevivan, dijo Jake sin rodeos. Los devoradores han destruido 4.000 mundos habitados en el último siglo. Sus tácticas rígidas y su tecnología estandarizada no los han detenido, pero la adaptación puede. El almirante de la flota Actine guardó silencio por un largo momento, considerando las opciones. La propuesta violaba todo lo que la hegemonía había creído sobre la pureza tecnológica y la doctrina militar. ¿Qué evidencia tienen de que su enfoque híbrido es más efectivo?, preguntó finalmente. Jake sonrió. Permítanos mostrarle. La demostración tuvo lugar en el espacio entre las dos flotas. El desafío terrano se enfrentó a un crucero pesado de la hegemonía en un escenario de combate simulado, con ambas flotas observando el enfrentamiento. Lo que los oficiales de la hegemonía vieron desafió todas sus suposiciones sobre la guerra. La nave humana fluyó a través de diferentes configuraciones como metal líquido, adaptando su forma y capacidades para contrarrestar cada táctica que el crucero empleaba. Cuando la nave alienígena intentó abrumarla con potencia de fuego, el desafío se convirtió en una nave sigilosa y desapareció. Cuando el crucero intentó embestirla, la nave humana se desfasó a través de la materia sólida como un fantasma. Suficiente, dijo finalmente el almirante de la flota Actine. He visto suficiente evidencia.
La batalla simulada terminó con el crucero de la hegemonía completamente incapacitado, mientras que el desafío terrano permaneció intacto. Pero lo más importante es que la demostración había mostrado a ambos bandos lo que era posible cuando se combinaban diferentes enfoques tecnológicos. El Consejo de la Hegemonía necesitará aprobar cualquier alianza formal, dijo Ktine. Pero dadas las circunstancias, estoy autorizado a comenzar una cooperación inmediata contra la amenaza devoradora. El almirante Chun asintió. De acuerdo. Pero hay una condición. Cualquier nave de la hegemonía que reciba modificaciones humanas operará con tripulaciones híbridas. La adaptabilidad humana no se trata solo de tecnología. Se trata de pensar de manera diferente. Aceptable, respondió Ktine, después de una breve consulta con sus oficiales. Elena observó cómo se hacía historia en el espacio alrededor de la Tierra. Dos civilizaciones que se habían estado preparando para la guerra estaban, en cambio, formando una alianza basada en el respeto mutuo y la necesidad compartida. La primera operación conjunta comenzó de inmediato. Ingenieros de la hegemonía trabajaron junto a técnicos humanos para instalar sistemas adaptativos en naves alienígenas. Pilotos humanos se entrenaron con tripulaciones de la hegemonía para compartir conocimientos tácticos y pensamiento estratégico. En cuestión de semanas, las primeras naves híbridas de la hegemonía estaban listas para el combate. Conservaban la impresionante potencia de fuego y las capacidades defensivas de la tecnología pura de la hegemonía, pero ganaron la adaptabilidad y la imprevisibilidad que hacían tan efectivas las tácticas humanas. Cuando los devoradores finalmente atacaron, se enfrentaron a algo que nunca antes habían encontrado. La flota conjunta humano-hegemónica no luchó como ninguna de las dos especies había luchado antes. Lucharon como algo completamente nuevo. Naves que podían reconfigurarse en tiempo real. Tácticas que combinaban una disciplina rígida con una improvisación creativa. Tripulaciones que pensaban tanto con la intuición humana como con el conocimiento alienígena. La primera oleada de asalto devoradora fue repelida con pérdidas mínimas. La segunda oleada fue derrotada antes de que pudiera establecer una cabeza de puente en el sistema. Para cuando llegó la tercera oleada, se encontró con una flota de naves híbridas que habían aprendido de cada enfrentamiento anterior y habían adaptado sus capacidades en consecuencia. El comandante Jaque Rodríguez estaba en el puente del desafío terrano mientras la última nave devoradora huía hacia el borde galáctico. A su alrededor, la flota combinada ya estaba planeando su próximo movimiento, un contraataque que llevaría la guerra al territorio enemigo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ketra a través de su enlace neuronal. Jaque consideró la pregunta mientras observaba a las naves humanas y de la hegemonía trabajando juntas en perfecta coordinación. Cada nave era única ahora, adaptada a su tripulación y misión específicas. La rígida estandarización que una vez había definido ambas tecnologías estaba dando paso a una variación y mejora infinitas. «Como si acabáramos de empezar», respondió Jaque. «La galaxia está llena de civilizaciones que necesitan lo que hemos aprendido. Y probablemente hay amenazas por ahí que ni siquiera hemos imaginado todavía». El desafío terrano comenzó su viaje hacia el borde galáctico, liderando una flota de naves híbridas que representaban lo mejor de ambas civilizaciones. Detrás de ellos, los astilleros de la Tierra ya estaban cultivando la próxima generación de naves adaptativas. Cada una única, cada una imposible de predecir o contrarrestar. La nave alienígena abandonada que había sido considerada sin valor por sus creadores se había convertido en la base de un nuevo tipo de guerra. Una guerra basada no en una doctrina rígida o en la superioridad tecnológica, sino en el principio fundamental de que la adaptación y la innovación podían superar cualquier obstáculo. En las profundidades del espacio, otras civilizaciones observaban los informes de la alianza de la humanidad con la hegemonía. Especies que habían huido de los devoradores comenzaban a tener esperanza de nuevo. Imperios que habían considerado a la humanidad por debajo de su atención estaban reevaluando sus suposiciones. La galaxia estaba cambiando. Y en el centro de ese cambio había una simple verdad que los humanos siempre habían sabido, pero que el resto de la galaxia apenas comenzaba a comprender. A veces, el arma más poderosa no es la más fuerte ni la más avanzada. A veces, es la que puede convertirse en lo que sea que necesite ser. Y nada podía detener eso.